Hola amigos, el día de hoy les vamos a contar acerca de la comunicación y sus teorías planteadas a través del siglo XX. Un viaje que pasa por diferentes perspectivas que se ven modificadas por el lugar, tiempo y circunstancias alrededor de los intelectuales que se plantean la pregunta por la comunicación, pasando por la manipulación de medios, alienación, significación, encuestas, hibridación y muchas otras cosas más que te permitirán tener una visión mucho más amplia de la comunicación y sus teorías. Empecemos con lo más importante. ¿Qué es la comunicación? Según Internet, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común emisor-receptor. Pero, ¿esto es simplemente así? En realidad, la comunicación es algo más complejo que la definición que encontramos en Internet. La comunicación tiene 3 niveles, los cuales te explicaremos a continuación. Nivel 1. Este nivel es el más fácil de entender, ya que solo tiene que ver con la comunicación del emisor-receptor, en donde se intercambia un mensaje por medio de códigos. Nivel 2. El segundo nivel se encarga de algo más desarrollado como lo del diálogo y la socialización de ideas mediante un código en común. Este nivel es un poco más complejo, ya que solo los seres humanos tenemos la capacidad de poder desarrollarlo. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una conversación con un amigo sobre el clima. Se encarga del diálogo y del entendimiento de los mensajes. Nivel 3. En este tercer y último nivel se crea la construcción colectiva de la sociedad. Esto se da cuando nos ponemos de acuerdo con otras personas para crear una sociedad conjunta de acuerdo a ideales o pensamientos que tenga cada uno. De esta manera se crea la cultura, el arte, los grupos sociales y las comunidades. Con estos 3 niveles podemos afirmar que la comunicación es una relación entre emisor, receptor y mensaje, que va más allá de una simple transferencia de información. La comunicación es darle sentido y significado a lo que nos rodea mediante la socialización de ideas y asimismo construir una sociedad colectiva en pro a mejorar y En el siglo XX nace un concepto crucial para la comunicación, el concepto de lo masivo. Es un fenómeno que se viene construyendo desde el siglo XIX. El concepto de lo masivo es una característica de la industrialización producto de las revoluciones. Se puede evidenciar en 3 cosas características de la modernidad política. En la democracia moderna existen las mayorías y la voluntad política, siendo esto producto de la Revolución Francesa. Psicología. La masa, el alma colectiva y el inconsciente colectivo, la idea inconsciente que se expresa en el masivo, es lo que nunca haría un individuo solo, arquetipos y estereotipos. Metafísica. Propuesta de José Ortega que tiene que ver con un estado del ser, tiene que ver con una manera de entender el mundo. Es un hombre borrado de historia y que no tiene conciencia de su presente porque no sabe quién es, donde también el mismo hombre masa donde quiera que esté. Antiteoría. La cultura de masas, lo que define lo masivo es una cultura. Aquí la cultura es creada por un mundo. La Escuela de Frankfurt. ¿Qué es? La Escuela de Frankfurt fue una escuela de teoría social y de filosofía crítica. Es el nombre formal que recibe un conjunto de investigadores e intelectuales que estudiaron y desarrollaron nuevas teorías acerca del devenir social del siglo XX. También se les conoce como el grupo de la Escuela del Pensamiento Crítico o del Pensamiento Negativo. No se centran en el funcionamiento de los medios de comunicación, sino que en cambio hacen un análisis crítico con una fuerte orientación marxista a un mundo capitalista que traía ciertas consecuencias en la audiencia. Este grupo crítico va a acuñar un término que luego se va a popularizar y es el término conocido como la industria cultural, que va a ser usado para señalar cómo esta sociedad capitalista produce bienes culturales masivos y que por lo tanto van a generar ciertos cambios sociales. Es ahí donde vamos a encontrar la relación y el uso que estos pensadores le dan a este concepto adhiriéndolo a sus pensamientos. Plantean que los productos culturales están fabricados básicamente para evitar el pensamiento y para que la persona no razone. Hacían ver la audiencia como una cosa, lo que es comúnmente conocido como la cosificación de la sociedad. Observar a una persona como un objeto, como algo no pensante, como alguien enajenado que ha perdido la posibilidad de ser sensato. La industria cultural tiene 2 vertientes, una que tiene que ver con la parte industrial, es decir, la técnica para reproducir masivamente, y por otro lado, tiene la parte de contenido. Hay un contenido que prevalece y que de alguna manera es aceptado por la persona con un objetivo de manipulación. Es por esto que se crean estos grupos dentro de las industrias culturales para de alguna manera tenerlos bajo control, pero con un contenido que aparentemente ofrece una libertad que tiene cientos de productos que tienes que tener.
Te vas a vestir de una manera, vas a hablar de una manera y vas a tener que comprar una serie de objetos para pertenecer a este grupo. La industria cultural es la consecuencia de esta sociedad capitalista orientada a producir bienes culturales. Es aquí donde el concepto de lo masivo es fundamental en cuanto a la industrialización de los productos culturales y la fusión que tiene sobre la sociedad, generando una democratización al acceso de la cultura. Estructuralismo. El estructuralismo no es una ciencia sino un paradigma teórico. Se centra en estudiar la significación, es decir, la ciencia del signo. Además, estudian las funciones del lenguaje que van creando las significaciones múltiples que hacen las masas y la interacción entre los individuos. Además, afirman que la comunicación va más allá de la mera transmisión de un mensaje para causar un efecto concreto. Se propone entonces que los mensajes pueden tener múltiples sentidos y diversas interpretaciones. Así surge mismo la siguiente pregunta: ¿cómo se construye el sentido? Para ello, la teoría estructuralista toma los aportes de la semiótica entendida como la teoría general de los signos. Para entender los planteamientos de la teoría estructuralista es necesario saber qué es el signo. Los signos son unidades significativas. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un sonido, un gesto o un objeto. La característica central del signo es que tiene significado asignado y este es compartido socialmente. Es necesario conocer las partes que tiene un signo. Estas son significante y significado. El significante es la parte material del signo, es decir, aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. Podemos ver, escuchar, tocar, oler o saborear. El significado, en cambio, es el concepto que representa socialmente este signo. Se trata de una construcción mental no material. Eso nos lleva a dos ideas importantes. La primera es que las personas podemos entendernos y comunicarnos solo si compartimos un mismo sistema de signos, es decir, el lenguaje. Y la segunda idea es que en nuestra vida cotidiana estamos interpretando signos de manera constante. Esto nos lleva entonces a entender a la cultura como un espacio constante de intercambio de signos y su interpretación. Es por eso que es necesario tener claro cuáles son los aportes de la semiótica a la teoría estructuralista. Como podemos apreciar, esta teoría se centra en el mensaje más que en el medio. Es ahí donde vamos a encontrar la relación con el concepto de lo masivo, específicamente en la pregunta de ¿dónde se centra la significación que hace la masa? Entendiendo cómo es que nosotros significamos lo que pasa por los medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Plantea a un hombre como un ser potencial y a la vez objeto de conocimiento capaz de modificar las estructuras. Así se tiene otra perspectiva del concepto de lo masivo, a diferencia del que tenían en la escuela de Frankfurt. Funcionalismo. La teoría funcionalista se originó en Estados Unidos, aproximadamente en 1930, y propone una visión general de los medios de comunicación en su conjunto como parte de la sociedad. Es un hecho que los medios de comunicación tienen un papel muy importante dentro de las sociedades. Por eso, es necesario preguntarnos cuáles son sus funciones. Varios autores han propuesto que dentro de las funciones que deben cumplir los medios, deberían ser centrales las de informar, educar y contextualizar problemas sociales de interés público. Sin embargo, los medios han recibido históricamente fuertes críticas por haber cumplido principalmente con otras funciones como manipular, persuadir e influenciar a las personas y entretener. Es importante recordar que desde el enfoque funcionalista, la sociedad es entendida como un gran rompecabezas en la que cada institución social y cada persona cumplen un papel y una función específica. El funcionalismo considera a los individuos y sus necesidades como parte importante del funcionamiento del sistema social. Este enfoque es la teoría de la transformación de las necesidades orgánicas en necesidades culturales, es decir, que las necesidades básicas de las personas como nutrición, reproducción, seguridad, relajación, movimiento, crecimiento, entre otras, son satisfechas por las instituciones sociales y culturales. De este modo se organiza en funciones el sistema. La teoría funcionalista propone entonces que a través del funcionamiento global del sistema se logre el equilibrio social. Es necesario preguntarnos en este marco, ¿cuál es el papel de la comunicación de masas? Dentro de la dinámica social, antes de responder, es necesario que las uniones de los medios de comunicación
dependan de su presencia normal y cotidiana en la sociedad. Una de las funciones centrales de los medios es la de reforzar los modelos culturales, es decir, que las instituciones como familia, la iglesia y en modelos de ideas sobre ideales, estéticos, felicidad, consumo, que son parte del sistema capitalista. Las actividades comunicativas que cumplen los medios son la de vigilancia del ambiente, la interpretación del acontecimiento, la transmisión cultural y el entretenimiento, es decir, que sus funciones son las consecuencias de desarrollar esas actividades. Cuando se habla entonces de los medios de comunicación en la teoría funcionalista, se piensa en un conjunto y a partir de ahí las funciones y efectos que tienen estos medios como la radio, prensa y televisión existen en dos versiones. La primera son los efectos ilimitados o mágicos propuestos por Laswell, recordemos así la teoría de la aguja hipodérmica, y el estudio del impacto social de la propaganda política. Estudios culturales. La teoría de los estudios culturales se centra en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué hacen las personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios de comunicación? Desde este enfoque se afirma que las audiencias permiten negociar sentidos, es decir, resignificar los mensajes que reciben. Entre 1970 y 1990, este movimiento británico y norteamericano planteó una mirada crítica a las formas de dominación cultural y a la vez un enfoque comprensivo de los usos de la cultura mediática. Es decir, aquellos productos culturales conocidos como populares. Se propone desde esta teoría una nueva mirada de la relación entre cultura y poder. Para ello se parte de procesos cualitativos y de una mirada no elitista para investigar qué hace la gente con lo que recibe de los medios. Los estudios culturales se centran en estudiar aquellos productos comunicacionales considerados como parte de la cultura de masa. Los estudios culturales británicos señalaron tres ideas centrales. Atacaron la idea de la cultura de masa como elemento empobrecedor. Afirmaron además que la relación entre los medios y los públicos no es directa y que la cultura de masa o popular es una relación negociada pero con ventaja de los medios dominantes. Desde este enfoque se reconoce entonces que las audiencias pueden dar nuevos significados o renegociar los sentidos de los mensajes que reciben, porque no existe siempre correspondencia entre el momento de producción del mensaje y el momento de recepción de este. Pensemos, por ejemplo, cómo un mismo producto cultural, como una película o una serie, puede ser interpretado de distintas formas por las audiencias. Por su parte, los estudios culturales norteamericanos construyeron un campo amplio de investigación. Se interesaron, por ejemplo, en los temas del universo mediático, estudiaron a las clases socioeconómicas que habían sido despreciadas por otros enfoques como la clase media y la clase baja. En América Latina este enfoque tuvo auge en 1980 como terreno de investigación social. Los representantes de este enfoque en América Latina se centraron en el carácter complejo y recreativo de la recepción en el marco de las culturas híbridas en las que las tecnologías diseñan nuevas prácticas sociales. Como pueden notar, la teoría de los estudios culturales se presenta como una contraposición a la teoría crítica. Puede repensar la relación entre comunicación y sociedad dando un rol mucho más activo a las audiencias. Con esto terminaríamos este video. Esperamos que hayas aprendido acerca de las distintas teorías de la comunicación y hayas entendido cómo se transformó el concepto de lo masivo gracias a las diferentes circunstancias a las que estaban expuestos estos pensadores. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión.